Bueno, estamos acá con el ejercicio 13 de la sección 5.2 y la consigna nos dice como dato que el triángulo HKJ es semejante al triángulo GKF. Bueno, nosotros sabemos que si dos polígonos, que es lo que se explicó en la teoría, si dos polígonos son semejantes, sus lados correspondientes o homólogos son proporcionales. Bien. El tema acá, la pregunta es, bueno, ¿cómo armo yo la proporción a partir de la información que tengo en la figura de manera que sea correcta, ¿no? Bueno, en primer lugar, hay que saber reconocer cuáles son los lados correspondientes cuando tenemos dos figuras semejantes. Los lados correspondientes siempre van a estar opuestos a los ángulos correspondientes. ¿Bien? ¿Y quiénes son los ángulos correspondientes? Los que tienen las mismas medidas. Entonces, por ejemplo, acá el ángulo HKJ tiene la misma medida que el ángulo FKG porque son opuestos por el vértice, ¿no? Eso lo podemos determinar fácilmente. Entonces, ¿qué significa eso? Que el segmento HJ es correspondiente con el segmento FG. ¿Bien? Bueno. ¿Qué más podemos tener? Yo no veo bien acá en la figura. Aparentemente en la figura que nos da el ejercicio, el ángulo en J parece recto, ¿no? Acá. Aparentemente aparece en la figura. Entonces podríamos suponer que el ángulo G es correspondiente con el ángulo J. Por lo tanto, a ángulos iguales se oponen lados correspondientes. A ángulos iguales se oponen lados correspondientes. O sea que FK va a ser correspondiente con KH. ¿Bien? Y el tercero es el que nos queda, ¿sí? No nos queda otra opción acá que GK sea correspondiente con KJ. ¿Bien? Entonces, para armar una proporción, nosotros podemos poner en los numeradores todos los lados de una misma figura y en los denominadores todos los lados de otra figura. ¿Bien? Entonces, supongamos que yo tomara el triángulo grande, o sea, el más grande, porque como son semejantes, siempre hay una figura más grande que la otra. Voy a tomar el triángulo grande para poner los numeradores, en los numeradores las medidas del triángulo grande. Entonces, ¿qué voy a poder escribir yo? Que la razón entre FG y HJ, que es su correspondiente. ¿Ves, Virginia? Sí, profe, sí. Es igual. Ahora puedo tomar a la razón entre el otro lado, voy a tomar acá el FK y su correspondiente KH. Bien. Y por último me va a quedar que KG es correspondiente con KJ. Bien. Ahora basta con que reemplace los datos que conozco, ¿cierto? ¿Qué sabemos? FG es lo que queremos averiguar, es la incógnita, no conocemos cuánto mide. Vamos a dejar ahí. FG es HJ, a 4, como KF, por ejemplo, como 8 es a 6. ¿Bien? Y de estos dos lados no tenemos ningún dato, no conocemos las medidas, pero no nos hace falta porque si el objetivo acá para responder a la consigna es encontrar la medida de FG, simplemente lo podemos despejar. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar que da la medida de FG? 5,33.
Perfecto. Es decir, 4 por 8, 32 sobre 6. Que si simplificamos, esto que nos va a quedar en 32 dividido 2 nos da 16 tercios. 3. Y acá ya no puedo simplificar más, ¿cierto? El de arriba no es múltiplo de 3. 16 tercios. ¿Bien? Unidades de longitud, porque es la medida de un segmento. ¿Tá? FG mide exacta, si yo hago la relación exacta, sería 16 tercios unidades de longitud. O lo puedo escribir aproximadamente haciendo el cociente que vos me habías dicho, Virginia. 5,33. periódico. 5,3 periódico. Bueno, unidades de longitud. ¿Sí? Bueno, entonces, para encontrar la proporción entre dos polígonos semejantes o expresarla, fíjense en los numeradores, yo puse siempre todos los lados de un mismo triángulo. Y en los denominadores puse los lados del segundo triángulo. Pero pongo numerador y denominador tienen que ser dos lados correspondientes. ¿Y cuándo los lados van a ser correspondientes? Cuando sean opuestos a ángulos iguales. ¿Sí? Entonces, opuestos a ángulos iguales, encontramos los lados correspondientes entre dos polígonos semejantes. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. De nada, vamos a detener.